Hermanos y amigos, les pido que por favor abran sus Biblias en Tito capítulo 1. Vamos a leer un versículo que estaremos exponiendo brevemente como parte del tema que hemos estado estudiando. Pero después que lo leamos vamos a orar al Señor y a pedir su ayuda. Dice la palabra del Señor en el versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Pidamos al Señor su ayuda, hermanos. Señor Dios de los cielos, qué bueno cantar con confianza y consuelo que tú nos habrás de sostener. Gracias porque tú nos has mostrado que ciertamente eres nuestro sustentador. Eres el que nos sostiene en momentos que reconocemos por nuestra debilidad, que nuestras propias fuerzas no podríamos permanecer en pie. Pero el poder de tu Espíritu es suficiente para levantarnos y levantarnos con tu palabra, levantarnos con tus promesas, levantarnos dando a nuestra fe un fundamento sólido sobre el cual descansar. Te rogamos ahora que en tu misericordia uses tu palabra para bien de nuestras almas de nuevo, que tú nos capacites para exponerla con claridad y apegados a lo que en verdad dice tu palabra, y que tu pueblo sea nutrido, fortalecido por la misma. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Hoy, hermanos, como recuerdan, es nuestro tercer estudio en esta breve serie de 5 estudios sobre el tema del pecado remanente. Y el tema de hoy, luego de haber visto un estudio introductorio, luego de haber visto también el corazón como la fuente de donde procede nuestro pecado, hoy en tercer lugar vamos a ver la influencia que el pecado ejerce sobre nuestras mentes. La influencia que el pecado remanente, en el caso del creyente, ejerce en nuestras mentes. Y vamos a ver brevemente lo que se nos dice en Tito capítulo 1, versículo 15 que acabamos de leer. Allí se nos habla, hermanos, uno de los tantos pasajes que hay en la Biblia donde se nos habla de la influencia que el mal, el pecado ejerce en la mente. Leamos de nuevo. Allí dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Se nos hablan de dos tipos de personas aquí. Se nos hablan por un lado de aquellos que han sido regenerados por el Espíritu poderoso de Dios, a quienes se les llama aquí los puros, para quienes todo es puro, todas las cosas son puras, dice aquí. Los puros son aquellos que se encuentran en aquel proceso de santificación en el que los creyentes se encuentran. Son aquellos que según Romanos 12:2, sus mentes están siendo renovadas por la palabra de Dios. Son aquellos que en verdad pueden vivir según el filtro de Filipenses 4:8, donde se nos dice todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten o en esto piensen. El puro del que se nos habla aquí, por obra del Espíritu de Dios en todo su ser, incluido su entendimiento, es el que puede realmente vivir a la luz de estas cosas. Y una descripción correcta del tipo de mente o de la manera de pensar de los regenerados, de los que están siendo santificados, es lo que Proverbios 12:5 dice: los pensamientos de los justos son rectos, no perfectos, pero en comparación con su manera antigua de vivir, en comparación de aquella época donde su entendimiento, según Efesios, estaba entenebrecido, hoy día su manera de pensar es una manera de pensar recta, es una manera de pensar que agrada al Señor, por lo general. Muy diferente al incrédulo, muy diferente a la segunda parte del versículo donde se nos habla de aquellos que son incrédulos, para quienes nada es puro. Cuando en Génesis 6:5 el Señor da el veredicto sobre la condición en la que se encontraba el ser humano relativamente poco tiempo de haber sido creado, y han pasado miles de años desde ese entonces y el mundo ha ido de mal en peor. Imagínense,
Si el Señor puede decir de aquella generación lo que dice en Génesis 6:5, ¿qué diría de la de hoy? Génesis 6:5 dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón eran solo hacer siempre el mal. Y de ahí el Señor decidió erradicar, deshacerse de todo ser humano excepto Noé y su familia con el diluvio. En Isaías 55:7, llamando el Señor a los impíos al arrepentimiento, los llama de esta manera: abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, un llamado al arrepentimiento, porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Mi manera de pensar no es como la de ustedes. Ustedes piensan en una manera que es contraria a mi voluntad, que es contraria a la manera en la que yo pienso. Por eso Isaías 59:7 describe los pensamientos del incrédulo, como éramos nosotros antes de Cristo salvarnos. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad o pensamientos de maldad. Jeremías 4:14 también dice: lava de maldad tu corazón, Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo morarán dentro de ti pensamientos perversos? Estos términos perversos, corrompidos, no piensen en abuso de niños cuando piensen en palabras como esa. No piensen en secuestradores. Esos son términos bíblicos para hablar de pecado, de la maldad de nuestro ser, de lo pecaminoso que somos a los ojos de Dios. A los ojos de la sociedad, muchos de nosotros, la gran mayoría, somos ejemplares, maridos ejemplares, esposas ejemplares, trabajadores dignos de imitación, dignos de elogio. Somos personas muy de las que la gente piensa muy bien. Pero a los ojos del Dios que es infinitamente santo, el Dios ante quien los santos ángeles se cubren sus rostros en reverencia porque no soportan verse ante la infinita santidad del Dios incomprensiblemente puro, ante Él todos estamos manchados de pecado. Todos. Todos. Pero con estas expresiones que se usan en estos versículos para hablar de ti, amigo, que todavía no conoces a Cristo, no es para insultarte. Y no es tampoco para decir que tú siempre vives pensando en cosas sucias. No. No es de eso que está hablando. Es otra manera de decirte y de decirnos a todos que tu manera de pensar va en contra de la manera de pensar de Dios. Por eso nosotros tuvimos que venir a Cristo. En arrepentimiento y fe estábamos perdidos en nuestros pecados. Y según la Escritura, nuestro entendimiento estaba entenebrecido, oscurecido en un sentido espiritual. Pues hoy, como dije, vamos a hablar de cómo el pecado nuestro, en el creyente estamos hablando de aquel pecado que aún resta en nosotros, cómo nos influencia en nuestro entendimiento, nuestra mente. La pregunta es, ¿por qué empezar con la mente? ¿Por qué no empezamos con las emociones? ¿Por qué no empezamos con la voluntad? ¿Por qué de las tres facultades humanas empezar con la facultad del entendimiento? La razón es porque cuando Dios nos creó dándonos el entendimiento o la mente como la facultad que debe dirigir a las demás. Nuestro entendimiento se supone que sea el que le dé dirección a nuestras emociones y a nuestra voluntad. Es con el entendimiento que entendemos que algo se le hizo mal a alguien y ese entendimiento provoca emociones de compasión para con aquel que está siendo afectado por eso que se le hizo, y nuestra voluntad nos mueve a querer aliviar la pena de esa persona. Las emociones no trabajan primero. El entendimiento tiene que captar el cuadro que tiene por delante para entonces reaccionar. Tanto así que aun si alguien nos dice una mentira, por ejemplo, a modo de broma, que unos amigos quieren alarte el pelo y quieren hacerte una broma y te llaman por teléfono y te dice: fulanito, el perrito tuyo que te estaba cuidando se murió, no sé qué le dio, lo vi tieso cuando llegué a la casa. Y tú empiezas a llorar y te entristeces. Y luego te dice: no, era bromeando. Fíjate cómo esa información que se te comunicó, que tu cerebro empezó a analizar, inmediatamente tus emociones reaccionaron ante lo que se te dijo, aunque fue mentira. Porque nuestra mente, nuestro entendimiento es, de las tres facultades humanas, el entendimiento, las emociones y la voluntad,
es la que realmente debe dirigir y generalmente dirige. Ahora, hay personas que se dirigen y se guían en sus vidas por sus sentimientos o emociones y no por su entendimiento. Y eso lo veremos la próxima vez, en el próximo estudio, porque vamos a hablar de las emociones y cómo el pecado nos ha afectado. Pero por eso vamos a empezar con esta facultad primaria, la facultad del entendimiento. El creyente, el que tiene una mente que ha sido regenerada y está siendo su mente transformada por la palabra de Dios, iluminada por la verdad de Dios, esa verdad es la que debe dirigirnos a nosotros, mientras que aquel que está aún bajo el dominio del pecado, con un entendimiento entenebrecido, es ese entendimiento entenebrecido que da información a los sentimientos y también a la voluntad. De ahí que oímos a personas decir, pero eso no puede ser algo malo porque a ellos les gusta hacerlo. Pero no debe ser pecaminoso porque ellos se aman y sienten un amor sincero. ¿Te dan cuenta? Que es lo que la emoción dicte. Bíblicamente es lo que el entendimiento dicta, según es iluminado por la palabra de Dios. Así debería ser. John Owen, el puritano, lo cito hablando de este tema. La mente es la primera receptora de las influencias de la gracia y es la renovación de la mente la que conduce a la renovación de la persona completa. Y esto se está basando de seguro en Romanos 12, versículo 2. ¿A dónde dirige el Señor el evangelio que es poder de Dios para salvación? ¿A la voluntad? ¿A las emociones? No, al entendimiento. Es al entendimiento que va el mensaje del evangelio. Nos habla de que fuimos creados. Nos habla de que somos seres pecadores. Nos habla de lo que Dios en su misericordia hizo al enviar a su Hijo. Cómo podemos apropiarnos de esa obra perfecta y de los beneficios de esa obra perfecta de Cristo en la cruz por medio de la fe, el arrepentimiento. Toda esa información tiene que ir al entendimiento. Veamos ahora que será el meollo de nuestro mensaje en este día, hermanos, cómo el pecado, ya más concretamente, cómo el pecado influencia nuestras mentes. Me voy a limitar a 6 cosas, a 6 maneras en las que el pecado nuestro como creyentes todavía influencia nuestras mentes, pero hay muchas otras más. No tendríamos el tiempo para cubrirlos. ¿Cómo nuestro pecado afecta nuestras mentes? En primer lugar, nos nubla el discernimiento espiritual. Nos nubla el discernimiento espiritual. ¿Y qué es el discernimiento espiritual que los creyentes, por gracia de Cristo, tenemos? Encontré una buena definición y se la voy a leer muy completa y breve. El discernimiento espiritual es la capacidad otorgada por el Espíritu Santo para comprender, juzgar y aplicar correctamente la verdad de Dios a la vida diaria, distinguiendo entre lo que es verdadero y falso, malo y bueno, conforme a las Escrituras. Lo voy a citar de nuevo. No creo que está proyectado. No está proyectado. La capacidad otorgada por el Espíritu Santo, ese es el discernimiento espiritual. La capacidad otorgada por el Espíritu Santo para comprender, juzgar y aplicar correctamente la verdad de Dios a la vida diaria, distinguiendo entre lo que es verdadero y falso, bueno y malo, conforme a las Escrituras. Dice en 1 Corintios 2, 14 y 15, comparando al hombre natural o incrédulo con el hombre espiritual o creyente, dice, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, aquí está el contraste, el que es espiritual, el creyente, juzga todas las cosas. Y aunque no lo dice, se da por entendido que juzga todas las cosas de forma espiritual. Juzga todas las cosas, analiza todas las cosas a la luz del discernimiento espiritual que la palabra de Dios les da. Esa es la idea. Entonces, tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos da el discernimiento espiritual como creyentes, y hay muchos beneficios de tener este discernimiento espiritual, porque por un lado es lo que nos da la habilidad de detectar los engaños de Satanás. Hay creyentes, y como seguro te ha pasado a ti, que tú has dicho, no me conviene esa persona,
esa persona está siendo usado por Satanás como una trampa para mí, se está convirtiendo en una seducción para mí. No me conviene ese programa, no me conviene tal actividad, no me conviene esta aplicación. La persona detectó porque el Señor le dio discernimiento para detectar antes de seguir adelante y caer en la trampa de Satanás. Pablo lo dice también claramente en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no tome ventaja de vosotros, pues no ignoramos, y lo que es lo mismo, pues conocemos muy bien, porque tenemos discernimiento espiritual, conocemos muy bien sus planes o sus estrategias astutas, que es lo mismo. ¿Cómo podemos realmente decir que no ignoramos las estrategias astutas de Satanás? Por medio del discernimiento espiritual que el Señor nos ha dado. También el discernimiento nos ayuda a desenmascarar las obras de las tinieblas, poder percibir realmente qué hay detrás de muchas de las filosofías de este mundo, muchas de las artimañas de este mundo de maldad, y podemos también desenmascarar a personas, falsos maestros, porque por medio de la palabra obtenemos ese discernimiento que nos permite desenmascarar a ese lobo vestido de ovejas. Dice en Efesios 5:11, y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. Quítenle la máscara. Es por la palabra que podemos hacer eso, porque nos da el discernimiento. También este discernimiento que obtenemos nos permite conocer lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. ¿Cómo tú puedes saber si algo que no está claramente revelado en la Biblia, donde se te dice no hagas eso, cómo tú sabes si debes abstenerte de eso? Por medio de tu conocimiento de la palabra, porque te da discernimiento espiritual. De ahí que en Hebreos 5:14 dice, el alimento sólido es para los adultos, para los más maduros, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Y otra cosa, aunque no lo tengo aquí, que el discernimiento nos da, hermanos, es la habilidad de discernir no solamente entre lo bueno y lo malo, entre lo bueno y lo mejor. Hay cosas a veces que son buenas, pero hay otras que son mejores. Hay libros buenos, libros cristianos, sí hay buenos, pero hay otros que son mejores al ser más sólidos, más cimentados en la palabra de Dios, más sólidos doctrinalmente, más equilibrados teológicamente, y tenemos que poder discernir también entre esas cosas. Y no quedarnos solamente comiendo compota, tenemos que ir al bistec, tenemos que graduarnos, tiene que haber un proceso de madurez también. Para eso necesitamos discernimiento espiritual. Vamos a ver un caso en la Escritura, y es el caso de Pedro, quien en un momento dado no ejerció discernimiento espiritual. Y el Señor se lo dio a conocer con palabras fuertes, pero esas palabras fuertes que han sido recogidas en el libro de Mateo nos sirven a nosotros para darnos cuenta cómo a veces en momentos dados fácilmente nuestro pecado nos nubla el discernimiento espiritual. Y ese es el primer punto que estamos viendo, cómo el pecado nos nubla el discernimiento espiritual. Mateo 16, el Señor Jesucristo abre su corazón a los discípulos. Faltaba poco para su crucifixión. Ya varias veces le ha dado a entender que él iría a Jerusalén a padecer y ellos estaban despistados, ni se estaban dando cuenta de lo que estaba diciendo, pero se lo vuelve a decir. Parece que Pedro oyó bien, entendió mejor, no le gustó lo que oyó y se puso a hacer algo que no actuó bien, no actuó con sabiduría. Dice el versículo 21. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió. No lo permita Dios, Señor. Estoy enfatizándolo y con más fuerza porque hay signos de exclamación, ¿verdad? Pedro se puso fuerte con el Señor en su buena intención. Eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo. Y algunos dirán, si leemos hasta ahí, oh, Jesús percibió a Satanás detrás de Pedro. Él está reprendiendo a Satanás. Sigamos leyendo, él está reprendiendo a Pedro.
porque no estás tú, Pedro, no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y al tú no ejercer discernimiento en lo que has dicho, Pedro, al tú realmente comunicar lo que has comunicado y querer impedir que yo llegue a la cruz, estás sin darte cuenta por tu falta de discernimiento uniéndote a Satanás en su intento porque yo no llegue a la cruz. Pedro, quítate delante de mí, porque estás actuando como el adversario. En ese momento, su pecado, su debilidad, le nubló el discernimiento espiritual. ¿Y a nosotros no nos pasa eso? ¿No hemos caído muchas veces tú y yo, hermano, en pecados por nosotros no discernir el mal, por no discernir la tentación, porque por falta de discernimiento no nos olió al tentador? Y seguimos de largo. Dice en Proverbios 22:3, el prudente ve el mal y se esconde, pero los simples siguen adelante y son castigados. Hay algo que el prudente o aquel que tiene discernimiento ve que los demás no ven, pero él lo ve, él se lo huele, él lo detecta y cuando lo ve de lejos se esconde porque conoce el peligro. Hacer lo contrario trae consecuencias horribles, pero los simples siguen adelante porque siguen adelante, porque no ven el peligro. ¿Tú crees que el niño tuyo de 2 años jugando con un serrucho o con un cuchillo de esos grandes, tú crees que él ve el peligro? Él no lo ve. No tiene el discernimiento desarrollado como para, no tener la madurez para entender que está jugando con algo sumamente peligroso. Y así nos pasa a nosotros. Aún en el uso de este órgano llamado la lengua, ese músculo que según los movimientos que le demos en combinación con nuestro entendimiento afectado por el pecado, que nuestra mente le dice a la lengua, di lo siguiente. ¿Cuántas veces no hemos dicho palabras que por nuestra falta de discernimiento no pensamos en las implicaciones de esa palabra por haber sido dichas fuera de momento, en el momento menos apropiado, a la persona menos indicada y en el tono menos correcto? Y en vez de bien, aún citando las Escrituras y teniendo razón en lo que dijimos, hicimos un mal. Dice en Proverbios 12:18, hay quien habla sin tino como palabras de espada, como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Sin tino, sin decirlo en la manera más apropiada, sin decirlo en el mejor momento. Y esa palabra resulta ser, en vez de edificación o consuelo, un golpe de espada. Golpe de espada. Pues el pecado nos afecta nublando nuestro discernimiento espiritual. En segundo lugar, nos afecta ocultando nuestros pecados. Ocultándonos los pecados. En el Salmo 19, versículo 12, David hace una pregunta y eleva una oración a la luz de lo que esa pregunta revela. ¿Quién puede discernir sus propios errores? ¿Quién puede perfectamente detectar todos sus pecados? ¿Quién? El salmista dice, yo no. Por eso ora, absuélveme de lo que me son ocultos. Señor, hay pecados que para mí están ocultos, no los veo, pero tú que eres omnisciente y los ves, revélame esos pecados, Señor. Dámelos a conocer para yo realmente darles muerte en el poder de tu espíritu, para confesarlos cuando caigo en ellos, pero dame luz, Señor. Los pecados pueden escondérsenos. Por un lado puede ser por ignorancia, porque obviamente si alguien no conoce algo, si no conoce que algo es malo, su conciencia no le acusa de cuando lo hace, porque no conoce. De ahí la importancia de nosotros crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Dice Pablo, por el conocimiento de la ley viene el conocimiento del pecado. Un creyente que lleva 5 años, por ejemplo, leyendo únicamente
los proverbios, porque eso es lo que le gusta leer, hay muchas otras cosas que no sabrá que están mal. O cosas, ya sean mandamientos positivos que él no está haciendo o prohibiciones que está desobedeciendo, no las va a conocer, no sabrá cómo agradar a Dios en muchas áreas de su vida porque solo se limita a alimentarse del libro de Proverbios, pero descarta todo lo demás que el Señor nos ha dado en su palabra. Un creyente que lleve 10 años y ha leído varios libros de la Biblia, pero ha descuidado otros, hay cosas que no va a conocer de la voluntad del Señor. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Pero hermanos, hay otra razón por la cual a veces no conocemos nuestros pecados y es nuestro propio orgullo. Nos cuesta reconocer que estamos mal en un área específica. Y tu esposa te lo dice, y te lo dice, y te lo requete dice, pero no, tú no estás mal en eso. Entonces somos expertos. En vez de reconocerlo por nuestro orgullo, le cambiamos el nombre a ese pecado y lo convertimos en una virtud. Yo no soy tacaño, yo soy un buen administrador. ¿O sí? Examínate bien a ver. Examínate bien a ver. No siempre, puede ser que seas buen administrador, pero puede que estés sobreenfatizando la buena administración para tapar tu falta de amor, que te duele ayudar a aquellos en necesidad. Voy a mencionar 2 casos bíblicos como una ilustración de cómo el pecado muchas veces nos esconde. En el caso de David, por ejemplo, acababa de pecar contra el Señor, no solamente cometiendo adulterio, sino haciendo arreglos para que mataran al esposo de esta mujer para él quedarse con ella. Pecados horribles que este siervo de Dios cometió. El dulce cantor de Israel llegó a cometer esos pecados, lo cual nos llama a nosotros a tener mucho cuidado y a depender del Señor. Bueno, Natán, enviado por el Señor, se le acerca, le presenta una historia que se suponía que era tan simple que su conciencia debió haberse despertado y él debió haber dicho: un momentito, Natán, no sigas. No sigas porque ahora mi conciencia me está gritando que me he visto retratado en la historia que tú me estás presentando. Yo no sé si era tu intención, pero estoy ahora horriblemente convicto de pecado. Tengo que ir a hablar con Dios. Dame un momentito, Natán. No, el hombre siguió. Tranquilo. Natán presenta su historia. Cuando él oye lo que ese hombre hizo en la historia, exclama David: ciertamente el hombre que hizo eso tiene que morir. Tranquilo. La conciencia adormecida. Si es cegado su entendimiento, no veía su pecado. Hasta que Natán tiene que decirle: tú eres ese hombre. Las flechas de Dios penetran a su conciencia y lo hieren. Y por la gracia del Señor él viene al arrepentimiento. De ahí el Salmo 51. Y cuando puedas, léete el Salmo 32 para que oigas lo que él experimentó cuando él dice: mientras callé mi pecado, mis huesos se consumían. Él duró por lo menos de 8 a 9 meses encubriendo su pecado. El caso de Jonás. Jonás se enojó grandemente contra Dios porque Dios tuvo misericordia de una nación pagana, Nínive. Él ni quería ir a Nínive como el Señor lo mandó. Él se va en dirección contraria, opuesta a la que el Señor lo mandó. Pero hermanos, Dios es soberano, ¿verdad? Según el plan soberano de Dios, Jonás iba para Nínive, o en barco o en ballena, pero para allá iba. Y lo llevó. Digo yo ballena, dice un gran pez, perdonen. Pero llegó y se enfureció con Dios. Furioso estaba Jonás. Más adelante, Jonás, bien enojado, tan enojado que hasta desfallecían sus fuerzas, el Señor hace que nazca una planta, la cual le produce una sombra y le cubre del calor abrasador. Eso trae alivio a Jonás. Luego el Señor hace que un gusano mate esa planta, se deteriora la planta y muere. Jonás se enfurece. Y el Señor le dice en Jonás 4:9, entonces Dios le preguntó a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y oigan la respuesta, qué osada.
Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le respondió Jonás. Hermano, Jonás con esa respuesta está diciendo, estoy justificado en mi ira carnal. Tengo justificación en lo que estoy haciendo. Su pecado le cegó el entendimiento. Le ocultó su pecado. No lo estaba viendo como debía en ese momento. Y eso nos pasa cuando nosotros queremos ocultarlo. Como decía anteriormente, lo justificamos o le cambiamos el nombre. ¿Cuántos cristianos no hablan de ira santa? Yo quisiera saber al final del culto quién ha tenido ira santa. Ustedes se ríen porque no tienen nada de ira santa. No tienen nada de ira santa. ¿Ok? Nadie tiene ira santa. Hay indignación, hay ira por cosas que nos indignan, pero cuando es contra alguien generalmente no es santa. Pues aquí vemos a David, su pecado le ocultó, su corazón, su mente le ocultó su pecado, a Jonás también. Pero también otra manera en que nuestro pecado afecta a nuestra mente es indisponiendo nuestras mentes con la pereza. Pereza mental o espiritual. ¿Qué es la pereza? Es la indisposición mental o física que genera una aversión hacia cualquier actividad que demanda esfuerzo, inclinando a la persona a priorizar la comodidad, la inactividad y la ociosidad. Es lo contrario al mandato bíblico de la diligencia y al buen uso del tiempo. ¿Y cuánto no somos culpable de la pereza cuando uno la describe de esa manera? Contrario a lo que Romanos 12, versículo 11 nos manda, ¿verdad? No sean perezosos en lo que requiere diligencia. ¿Leer la Biblia requiere diligencia? Sí, dice el Señor, no sea perezoso. Que no tengo ganas de leerla. Eso revela que hay pereza en tu corazón. Señor, perdóname, pero por obediencia la voy a leer. No seas perezoso en lo que requiere diligencia. Hermanos, entre otras cosas, la pereza produce un desgano que tan solo en pensar en lo que requiere esfuerzo nos entra un desgano por dentro que nos desploma. Especialmente los adolescentes. Hay adolescentes aquí, yo sé. Adolescentes, yo me acuerdo cuando yo tenía tu edad. Ven a lavar los platos. Y responsabilidades que tan pronto le decían a uno le entraba, se le iban todas las fuerzas. Ahora, déjenme decirle algo, jóvenes. Ser perezoso, tener esa aversión hacia alguna actividad, tú puedes tenerla, pero generalmente no es hacia esas cosas que las tienes. Si tú sintieras, le dijeras a tu papi, mami, yo quiero una reunión con ustedes, a veces como que siento una aversión y no quiero jugar juego electrónico. Bien, hijo, no te preocupes, eso no es nada malo. Tranquilo. Pero nunca es eso, ¿verdad? Nunca es eso. La pereza produce un desgano y en Proverbios 19:15 dice, la pereza hace caer en profundo sueño. Y es literal, ustedes saben, hermanos creyentes, que tú puedes estar ejerciendo y cumpliendo con las disciplinas espirituales, la lectura de la palabra, la oración, y literalmente te puede entrar un profundo sueño que se te quita cuando empiezas a hacer otra cosa. ¿Okay? Proverbios 20, versículo 4, habla del perezoso de esta manera. Desde el otoño, el perezoso no ara. Cuando llega el tiempo de preparar la tierra para la siembra, él no la prepara, porque él no quiere hacerlo. Él no está por eso. ¿Y qué viene como consecuencia? Pide en la cosecha. Cuando la cosecha llega, él pide, porque como su tierra no produjo nada, porque no sembró ni la preparó. Ahora está pidiendo y dice, no hay nada. Empobrecimiento viene al alma que es perezosa. Y conectando eso con Gálatas 6:7, encaja perfectamente. No se dejen engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará.
un creyente que lo que siembra es pereza, lo que siembra es descuido en su vida espiritual, no espere cosechar crecimiento espiritual, madurez espiritual. Porque el Señor ha establecido eso como una ley en su reino que es inquebrantable. El perezoso, el alma del perezoso no va a prosperar. El Señor no recompensa nuestra pereza espiritual. No lo hace. El perezoso es experto también en excusas sutiles. Proverbios 22:13. El perezoso dice, hay un león afuera, seré muerto en las calles. Cualquiera que lo oye dice, bueno, el individuo está temiendo un peligro real, es un león. ¿Quién quiere salir cuando hay un león allá afuera? Pero es un león inventado. Es un león que su pereza se le inventa. Son expertos en presentar dificultades ficticias o potenciales para no hacer lo que es su deber. Y las consecuencias de la pereza son inevitables, hermanos. Dice en Proverbios 24, versículos 30 y 31, Salomón habla de un paseíto que él se dio y pasó por la casa de un perezoso y se puso a analizar la propiedad de él, cómo estaba. He pasado junto al campo del perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y aquí estaba todo lleno de cardos, su superficie cubierta de ortigas y su cerca de piedras derribadas. Como a veces uno pasa, algunos barrios, pasa por un barrio todo muy bonito y hay una casa que parece una jungla. Dice él, en el caso de que sea, porque puede haber sido que la casa ya no hay nadie ahí viviendo, etcétera. Pero hay personas que no están por eso. Y hay cristianos que no están por eso hoy, no están por eso mañana, no están por leer el libro hoy, no están por leer la Biblia hoy, no están por leer la Biblia mañana, pasado mañana tampoco, la leen de aquí a 3 días, 2 días corridos, calman su conciencia, vuelven al descuido de nuevo, no están por esto, no están por esto. Bueno, el Señor tampoco está por bendecirte espiritualmente. El Señor no está por hacerte crecer ni prosperarte espiritualmente tampoco, y por eso no vas a crecer. Sí, vamos a hablar de estar por algo. Algunas de las consecuencias espirituales en nuestra vida por nuestra pereza, decadencia espiritual, deberes descuidados, familias malnutridas espiritualmente, niños que de vez en cuando se reúnen con papi y mami a buscar del Señor, porque cuando a papi le entra el deseo, no hay consecuencia, no hay consistencia. Ese creyente tiene poco conocimiento bíblico. Ese creyente poco crecimiento espiritual también. Hermano, si tú, oyendo estas cosas, tienes que admitir que en verdad no has estado creciendo como debieras espiritualmente, ¿no será, te pregunto, no será tu pereza que te tiene como estás? ¿No será eso? ¿No será porque has estado cediendo a esa indisposición pecaminosa que sientes cuando piensas en que es tiempo de tú tomar la Biblia y leerla y meditar en ella? ¿No será porque por eso es que te pasas de video en video y de post en post en las redes y uno tras otro, porque quiere que se te vaya el tiempo y poder decir, ¡ay, se me fue el tiempo! Bueno, yo quisiera que leamos una pregunta que hace poco tiempo el Señor me hizo a mí mientras estaba leyendo Miqueas. Y te la voy a leer para que todos oigamos la pregunta que el Señor nos tiene a todos. Miqueas 6:3, pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Respóndeme. ¿Qué te he hecho yo que ya tú ni me buscas, ni tú me hablas en oración? ¿Qué te he hecho yo que tú no quieres oírme por eso, y no abres la Biblia para yo hablarte a ti? ¿Hay un problema conmigo? ¿Te he hecho algo a ti? ¿Te he molestado? Hermano, dice el Señor, respóndeme. Hay 2 maneras de responderlo, siendo indiferentes o arrepintiéndonos de nuestro descuido y enmendando nuestros caminos.
Cuarto lugar, otra manera en la que el pecado afecta a nuestra mente es produciendo orgullo intelectual. Produciendo orgullo intelectual. Hay varias señales de un orgullo intelectual y es una de las típicas es una confianza excesiva en nuestro razonamiento humano. Esa persona que siempre tiene la razón. Porque su análisis de las cosas es el perfecto. No hay lugar a equivocación. De los tales Proverbios nos habla al decirnos en Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. No confíes en tu propio entendimiento. Cuando vayas a apoyarte sobre él, piensa que ese entendimiento tuyo es de papel, se rompe. No te apoyes sobre él. Aquel sobre el cual debes apoyarte con toda confianza es en el Señor. Él es el Todopoderoso. Tu entendimiento es efímero, pasajero, porque toda esa información que tú tienes de la cual tú confías está depositada en una masa gelatinosa llamada cerebro que está afectada por el pecado también, es imperfecta. ¿Cuántas veces no hemos llamado a un hermano por un nombre? Aquí estoy viendo a uno que le llamé un otro nombre, no hace mucho, lo saludé con mucha confianza y mucho gozo y le pongo un nombre que no era. Eso es uno de los tantos errores que podemos cometer. Carencia de espíritu enseñable también es otra manera de manifestar ese orgullo intelectual. No estamos dispuestos a que nos enseñen. No tenemos el espíritu de Apolos, quien siendo un hombre de gran intelecto, vemos en el libro de los Hechos que se dejó instruir más a profundidad sobre el camino, sobre el evangelio, por Priscila y Aquila, por un hombre y una mujer que no eran personas con algún... Aquila no tenía un oficio en la iglesia, que sepamos. Había una iglesia en su casa. Era una pareja de hombres, un hombre y una mujer piadosa que conocían más la palabra de Dios, más el evangelio, que Apolos a pesar de su elocuencia. Y él estuvo dispuesto a dejarse instruir a mayor profundidad y el Señor lo usó para el avance del reino de Cristo. Porque él tuvo ese corazón humilde. Pero si carecemos de un espíritu enseñable, eso es evidencia de cómo nuestro entendimiento nos dice a nosotros, no muchachos, tú sabes, no. Tú sabes mucho más que esa persona. ¿Qué te va a enseñar esa persona a ti? Te mandó un video, te compartió un video, una clase de ese tema. Pero tú le puedes dar cátedra al que enseña en ese video. Nos creemos demasiado. No necesitamos de nadie. Mientras que en Santiago 1, 19 y 21 dice lo siguiente, que cada uno sea pronto para oír, más dispuesto a escuchar que para hablar. Pronto para oír y tardo para hablar. Reciban ustedes con humildad la palabra implantada. Con ese sentido de, Señor, yo no lo conozco todo. Señor, yo necesito crecer en conocimiento. Háblame por medio de ese siervo. Háblame por medio de esa hermana que me está compartiendo lo que ha estado leyendo de un libro. Ayúdame a oír con un deseo de realmente aprender de aquel que está compartiendo conmigo lo que ha aprendido. Hermano, uno puede aprender hasta de un niño que le venga a compartir algo que leyó. Richard Baxter dice, cito, el conocimiento verdadero siempre lleva al alma a una humildad más profunda, porque cuanto más sabe de Dios, más se da cuenta de su propia ignorancia. Si uno realmente estudia la Biblia con un corazón humilde, cada vez más se va a dar cuenta de su ignorancia, porque verá la grandeza de Dios, lo infinito que es Dios, lo profunda que es su palabra, y reconocerá que necesita crecer más en conocimiento. También hay orgullo intelectual cuando usamos nuestro conocimiento para exaltarnos sobre otros. 1 Corintios 8:1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento sin verdadero amor, sin verdadera piedad, envanece, pero el amor edifica. En quinto lugar,
el pecado produce desenfoque en las prioridades. Produce desenfoque en las prioridades. Dice en Mateo 13 el Señor Jesucristo explicando la parábola del sembrador, hablando de una de las semillas y por qué no produce el fruto que debe producir, es por esto. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Y el caso muy claro de Marta y María en Lucas capítulo 10. Marta se le acerca al Señor porque ve a su hermana muy espiritual sentada a los pies de él oyendo la palabra mientras ella está bajada en la cocina, y regaña al Señor y lo manda a él a tratar con su hermana, que estaba la muy espiritualista ahí sentada, y yo ahí fajada, en la cocina. Dice el texto, el Señor le respondió a Marta: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Miren el contraste aquí. Tantas cosas por las que tú estás preocupada, Marta, y hay una sola cosa que en este momento es lo prioritario. María no se lo está perdiendo. En otras palabras, Marta, deja la cocina y ven a sentarte, ven. Que este momento es el momento en que yo estoy enseñando la palabra. Siéntate para que te aproveche. Ahora tú tienes que priorizar, Marta, o la cocina o la enseñanza. Y estaba preocupada, su mente estaba distraída, se le habían desenfocado sus prioridades, porque se había dejado controlar en su mente por muchas cosas, muchas cosas. En sexto lugar, también nos afecta manteniendo fresco en nuestras mentes pecados perdonados. Y esto hace mucho daño, hermanos. Nos afecta manteniendo fresco en nuestras mentes pecados perdonados. Vienen a tu mente con frecuencia, hermanos, pecados que ya tú le pediste hace tiempo al Señor que te perdonara. De seguro estas cosas te avergüenzan, te quebrantan el corazón y lo sientes tan fresco como si los hubieras acabado de cometer. Es saludable recordar aquel pecado únicamente para recordarnos hoy de lo débiles que somos y de lo mucho que necesitamos depender del Señor para no volver a caer como aquella vez. Eso sí es saludable. No con tanta frecuencia, pero es saludable recordar la lección que aprendimos de aquella caída. Y decirle al Señor: Señor, bueno me fue haber sido afligido para que aprenda tus estatutos, como aquella vez. Pero no es saludable, hermanos, cuando reavivamos ese sentido de culpa, sintiendo esa culpa hoy, como si hubiéramos acabado de pecar hoy, cuando ese pecado el Señor ya lo perdonó hace tiempo atrás. Y a pesar de que el Señor nos dice en Hebreos 8:12, citando las Escrituras, tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando el Señor te perdonó a ti, olvidó tu pecado en el sentido de que no lo tienen contra tuya ya más. ¿Ustedes se acuerdan del pecado de David que mencionamos hace un momento? Horrible pecado, ¿verdad? Bueno, a partir del momento en que él confiesa su pecado, si tú lees todo el resto del Antiguo Testamento, jamás escucha el Señor sacarlo a relucir, porque él lo perdonó y lo enterró. Mi siervo David, habla él de David. Mi siervo David, ¿quién? El perdonado David, al que yo perdoné sus pecados y más nunca me acordaré de ellos. Hermanos, Dios verdaderamente cuando te perdonó ese pecado o esos pecados ya no los tiene en tu contra. Pero por causa del pecado que aún mora en ti, te frecuentan a veces esos pensamientos y tu pecado remanente en cierto sentido podría decirse que es cruel con tu alma. Porque te recuerda lo que ya ha sido perdonado y quiere volverlo a sacar a relucir. Recuérdale Hebreos 8:12. Y nunca más me acordaré de sus pecados. Erwin Lutzer, un siervo de Dios, en un libro que se llama Después de la Caída, que se los recomiendo,
hablando del hecho de que Dios ya ha perdonado nuestros pecados para no acordarse más de ellos, para no tener memoria de ellos. Dice él, no trates de tener mejor memoria que Dios. Si Dios dice que él ya lo olvidó, olvídalo tú también. Nos nubla el discernimiento espiritual, nos oculta nuestros pecados, indispone nuestras mentes con la pereza, produce orgullo espiritual, desenfoque de las prioridades y nos afecta manteniendo fresco nuestras mentes. Pecados perdonados. Dos aplicaciones antes de concluir, hermanos. Ya que el pecado siempre influenciará nuestras mentes de estas y otras maneras, ¿qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo estar preparado para combatir esas influencias tan dañinas de esta mente que todavía recibe las influencias del pecado que aún mora en nosotros? Una aplicación sería, hermanos, esfuérzate por llenar tu mente de la palabra de Dios. Esfuérzate por llenar tu mente de la palabra de Dios. Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Abundancia habla de mucho, ¿verdad? La palabra de Dios debe llenar, saturar nuestras mentes. Eso implica leerla a diario. No de vez en cuando. Leer libros que te expliquen mejor diferentes temas de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que transforma nuestras mentes. Estas mentes donde todavía el pecado los influencia. Romanos 12, versículo 2. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Lo contrario, adaptarse o a dejarse moldear por este mundo y su manera de pensar en contra de Dios es siendo renovado en nuestro entendimiento por la palabra viva de Dios. Nuestras mentes, hermanos, están recibiendo un constante bombardeo por diferentes medios. Pensamientos, ideas contrarias a Dios, constantemente estamos recibiéndolas. Aun cuando nos hablan del pronóstico, es desde la perspectiva de que esta es la madre naturaleza. Cuando nos hablan de días de fiesta como el que acaba de pasar, día de acción de gracias. ¿Por qué tú dar gracias? Yo doy gracias por esto, doy gracias por lo otro, estoy agradecido por esto, por lo otro. Y no dicen ni a quién le dan gracias. Porque aunque no niegan en la existencia de Dios, muchos viven como si Dios no existiera porque son ateos prácticos. No es a Dios que yo le doy gracias. Yo estoy agradecido por mi trabajo. Yo estoy agradecido por mis esfuerzos. Estoy agradecido por la persona que habló con el jefe para que me dieran el trabajo. Estoy agradecido para con la gente. Mi agradecimiento es meramente horizontal, nada vertical. Todo eso lo vamos recibiendo nosotros constantemente. ¿Con qué vamos a nosotros contrarrestar todos esos pensamientos paganos que constantemente recibimos? Si no es con la palabra de Dios. Tú no podrás decir escrito está si no conoces lo que está escrito. Cuando el Señor Jesucristo dijo escrito está, Él citaba la Escritura. Cuando Satanás venía con sus tentaciones. ¿Y qué usaremos nosotros si no conocemos esa palabra? El sentido común. Pues hermano, esfuérzate por llenar tu mente de la palabra de Dios. Lee la Biblia entera. Hay programas de un año, hay planes de un año, planes de 2 años. Exponte a todo el consejo de la palabra de Dios. ¿Tú comes a diario? Sí. Lee la Biblia. Yo te contesté, por si acaso no me contesta. Lee la Biblia a diario. Lee la Biblia a diario. Es nuestro deber leer la Biblia a diario. Es nuestra necesidad urgente leer la Biblia a diario. En segundo lugar, sé más disciplinado con el uso de tu tiempo. Sé más disciplinado con el uso de tu tiempo. Somos una generación sumamente distraída. Todos estamos constantemente siendo distraídos desde que nos despertamos.
empezamos a recibir distracciones. Bueno, mejor digamos, no desde que nos despertamos, desde que nos despertamos y cogemos el teléfono, empiezan las distracciones. Ahí están 7 u 8 mensajes que te mandaron mientras estaba durmiendo. Es decir, mientras estaba durmiendo, las distracciones te están esperando ya ahí. Para que empezar ya a poner cosas en tu mente. Y aunque no es lo más recomendable, aunque yo no puedo imponer una ley a nadie, encargarle su conciencia, pero uno debe realmente, seriamente considerar si lo más saludable para nosotros espiritualmente, hermanos, es empezar usando el teléfono antes de buscar de Dios. Yo me pregunto si no sería mucho más beneficioso para nuestras almas empezar con el Señor y luego bregar con los demás. Me pregunto, no estoy imponiendo nada, pero creo que sería muy saludable. Porque hay personas que empiezan con los mensajes, ya alguien le dijo de la noche anterior, ay, ese lío que... Y yo si hubiera sabido, y ya la persona, ya se le fue la mente. Viene a leer la Biblia con una mente distraída pensando que le tiene que responder a fulano, pero él no se ha levantado, no puede responderle todavía. Ya la mente está dividida. Cosas así pueden pasar. Distraídos mientras comemos, distraídos mientras hablamos, distraídos mientras hacemos el devocional, si no ponemos en silencio el teléfono, distraídos mientras conducimos, mientras trabajamos, en la iglesia distraídos. Distracciones por todos lados. ¿Y cuál es la meta de esas distracciones? Muchas veces, y cómo funcionan en nosotros, terminan anestesiando nuestras mentes y llevándonos a perder tiempo sin darnos cuenta. Porque al anestesiar no nos damos cuenta cómo se nos pueden ir las horas, una tras otra, en trivialidades. Puede ser. Nos roban el tiempo. Tiempo que no podemos volver a recobrar. Niños, usted levante la mano el que sabe lo que es el botón de rewind. No, nadie tiene VCR en su casa. Yo no tengo tampoco, pero un niño rewind, ¿sabe lo que es el rewind button? Al tiempo no se le puede dar rewind. El tiempo que se fue, wow, qué profundo. Suena profundo, ¿verdad? Pero es una realidad y es algo muy serio. Porque el tiempo perdido no se puede recuperar. Muchas de estas cosas que nos distraen, hermanos, es llenando, muchas, no todas, llenando nuestras mentes de frivolidades, de cosas vanas. Contrario a lo que Colosenses 3:1 nos dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué debemos hacer entonces? Ser más disciplinados con el uso de nuestro tiempo. Efesios 5:15-16. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son, y estos días son malos, malísimos. Con mucho más razón debemos tú y yo aprovechar mejor el tiempo, porque el tiempo es un don de Dios. Un don por el cual tendremos que dar cuenta, un don por el cual somos responsables. El buen o mal uso de nuestro tiempo, hermanos, repercutirá en la salud de nuestras almas. Tiempo mal usado en boberías, en comparación con lo más glorioso, el buscar del Señor, traerá frutos. Tengan cuidado cómo andan, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y hermanos, el diablo le encanta usar distracciones para embotar nuestras mentes. ¿Saben qué? ¿Para qué también? Para empalagar nuestras almas. Como ustedes han visto, niños, a veces, si ustedes comen mucho dulce, por eso papi y mami antes de la comida dicen, no comas tanto dulce, te vas a empalagar. ¿Y qué significa empalagarse? Llenarte demasiado y tanto de dulce el estómago que cuando ya vengas a comer, el hambre la has perdido. Eso hacen muchas de las distracciones que recibimos por estos teléfonos si no somos cuidadosos. Nos empalagan la mente de modo que no nos interesa leer, no nos interesa profundizar, solo queremos quedarnos en la superficie. Manda un hermano una cita edificante, dice, lee más, esto está muy largo. ¡Guap! No estoy por leer más. Dame 2 oraciones, que yo soy gente de 2 oraciones. Soy gente práctica.
o perezoso será mentalmente. Eso es lo que, eso es lo que estamos, a eso hemos llegado, a la pereza mental. Porque no queremos lo visual, queremos lo video. Hermanos, no nos empalaguemos malgastando nuestro tiempo. Aprovechemos mejor nuestro tiempo. Usemos más el tiempo para las cosas de Dios. Más en comparación con menos. No únicamente, obviamente no, pero más. Usémoslos más para el bien de nuestras almas. Intencionalmente separando un tiempo para estudiar la Biblia, para buscar el rostro del Señor. Te pregunto, mi hermano, ¿hay un tiempo en el día que es innegociable que tú dices, este es el tiempo para el Señor? Si no lo tienes, tú vas a tener dificultad encontrando ese tiempo, te lo aseguro. Te exhorto a que lo busques. Te exhorto a que lo separes. Y te exhorto a que le pongas un sello que diga innegociable. Yo no comprometo ese tiempo con nadie. Yo no comprometo ese tiempo con ningún del teléfono. No. Silencio, para allá. Tiempo con el Señor. Para el Señor y con todo mi ser entregarme al Señor. No corriendo haciendo las cosas para el Señor, sino tranquilo, el mejor tiempo que tú tengas. Para algunos en la noche, para otros es en la mañana, como sea. Porque hermanos, el uso de nuestro tiempo es un termómetro espiritual. Como tú y yo usamos el tiempo, habla de la condición de nuestro corazón, espiritualmente hablando. Nos encontramos en una batalla que se libra principalmente aquí en esta mente. Y no podremos por nosotros mismos si no andamos cerca del Señor. Pastor, es que es el celular que me domina. No. Tú te dejas dominar por el celular. El celular no domina a nadie. Nosotros nos dejamos dominar por él. Tienes que ejercer esa gracia que el Señor te ha dado, que se llama dominio propio. Ejércela. Lo que tú ejerces cuando tú, aunque estás medio cansado, te levantas a la hora que tienes que levantarte para llegar a tiempo al trabajo. Tú ejerces dominio propio diario en muchas cosas. Tú ejerces dominio propio cuando tú dices, ay, me faltan 3 minutos para terminar el receso. Tengo que dejar esto y regresar. Dominio propio. Y para las cosas del Señor, ¿dónde está el dominio propio? Y para decir, no, yo he visto demasiado TikTok ya. ¿Dónde está el dominio propio? Eso dependerá de cuánto amamos a Cristo. De cuánto amamos a Cristo. No es la culpa. No es que nos están obligando ni empujando. Es cuánto amo yo estar con mi Señor, buscar a mi Señor, leer y oír la voz de mi Señor, hablarle a mi Señor. Todo eso depende de cuánto amamos a Cristo. Él derramó su sangre por nosotros en la cruz. Él derramó su sangre para comprar nuestro perdón. Él derramó su sangre para pagar el castigo, para pagar por el castigo que merecíamos. Él derramó su sangre para comprarnos para Él. Y vamos a cambiarlo a Él por trivialidades. Él se negó a sí mismo para morir por nosotros y no estaremos nosotros a negarnos a nosotros mismos para andar más con Él. Que el Señor nos ayude, hermanos, a vivir en la luz de estas cosas. Vamos a orar y luego de concluir la oración vamos a celebrar la cena del Señor en esta ocasión. Oremos. Señor, gracias te damos por tu misericordia, porque no nos has abandonado, no nos has dejado a tientas, nos has dado tu palabra. Oh Señor, cuán débiles somos, cómo nuestra mente nos confunde, nos engaña. Nos desvía de nuestras prioridades, cómo fácilmente la empalagamos con tantas cosas. Perdónanos por no ejercer el dominio propio cuando debiéramos haber ejercido. Perdónanos por nuestra falta de amor a ti. Perdónanos por haber actuado como si nos hubiéramos cansado de ti o como si tú nos hubieras molestado. Te respondemos pidiéndote perdón, Señor, y pidiéndote que tú nos transformes en nuestra manera de pensar y de actuar, conforme a tu espíritu y tu palabra, para que seamos hombres y mujeres sólidos, firmes, plantados junto a corrientes de agua, porque meditamos en tu ley día y noche, dando frutos a tiempo y fuera de tiempo. Te rogamos que seas con nosotros ahora al hacer memoria de nuestro glorioso Salvador, para que en todo tu nombre sea exaltado. Amén.